Bienvenido al podcast Desde la Cabina, el lugar donde encontrarás entrevistas a todas aquellas personas que le dan alma y vida a las transmisiones de los distintos eventos deportivos. A través de sus relatos y comentarios, disfrutamos y aprendemos de deportes como fútbol, básquet, tenis, automovilismo y muchísimos más. En cada episodio podrás conocer sobre los comienzos en la profesión del entrevistado, su trayectoria, anécdotas, objetivos a futuro y todo aquello que siempre quisiste saber de ellos. Mi nombre es Adrián Rolotti y te invito a que me acompañes a conocer el próximo invitado. Va Messi, y atención, su atención por favor, Messi por afuera, que bien Messi, ¡gol! ¡Golazo! ¡Golazo del Barcelona! ¡Gol mesiánico de Messi! ¡Mesiánico! ¡Messi único! ¡Gol de Messi en el Camp Nou! Con el pie derecho el Barça en la serie ante el Bayern Múnich. Mesiánico, Messi único, gol del 10. Gana el Barça, 2-0. El primer invitado a la cabina de transmisiones es Miguel Simón, periodista y relator de fútbol y tenis para ESPN. Miguel ha cubierto y relatado mundiales de fútbol, Grand Slams, Juegos Olímpicos, finales de Champions League, entre otros eventos deportivos. Además, es uno de los relatores más respetados y reconocidos del medio. Hola Miguel, bienvenido al podcast. Muchas gracias por tu tiempo. ¿Cómo vienes llevando el tema de la cuarentena? Ochentena, ¿no? Ya hemos pasado la cuarentena y adaptándome a esto de tener que trabajar bastante desde casa, con otra tecnología, pero todo es cuestión de costumbre también en esto, en la tecnología y en la manera de trabajar, y en ver cómo podemos colaborar y tratar de ayudar entre todos a que esto sea lo más leve posible o que produzca el menor daño posible. Miguel, te quiero preguntar por tus comienzos en el periodismo. ¿Estudiaste comunicación, periodismo o fue algo que se dio solo, por así decirlo? No, yo estudié comunicación, estudié periodismo en el Círculo de Periodistas Deportivos. Pensá que el mapa era otro, ¿no? Remontate unos cuantos años atrás, pensá que no había tanto furor de escuelas de periodismo, la del Círculo por suerte continúa. Hasta había un examen de ingreso bastante comprometido, no sé si llamarlo exigente, eran 3 temas, pero había 300 aspirantes o 300 y pico y entrábamos 40. O sea, era un grupo muy reducido, ¿no? Cada camada. El mapa mediático era otro. Quizá eso también favorecía un poco conseguir trabajo antes, porque imagínate que medio que buscaba, ¿no? Principiantes en el periodismo deportivo, tenía en el Círculo una buena cantera y restringida, o sea, era más fácil que vos consiguieras trabajo. Así que yo ya cuando estaba en segundo año empecé a trabajar. Estaba el diario Tiempo Argentino, en aquel momento, en la primera etapa de Tiempo Argentino. Yo conseguí trabajo ahí, también estaba en una radio, hacía un programa con un amigo que dábamos información de Argentinos Juniors. Y ya, imagínate, rápidamente me inserté, ¿no?, en este mundo del periodismo deportivo, insisto, con otra situación en aquel momento respecto a los que aspiraban a ser periodistas deportivos y la cantidad de establecimientos para estudiar la carrera o para iniciar la carrera. Este es un oficio, en definitiva, no hay una legislación, ¿no?, lamentablemente, que haga que aquel que tenga que tener el camino de estudio previo para llegar a ejercer la profesión. Pero por suerte rápidamente me inserté y me fui quedando. Tus comienzos dentro del deporte y las coberturas están ligadas al básquet. ¿Qué te enseñó ese deporte? Y el básquet realmente siempre digo que para mí es una escuela de lo que yo pude trasladar después a otros deportes. El tema del análisis, del estudio, de la preparación, de las estadísticas, de la complejidad del juego, que creo que todavía no llego a comprender ni a un 70% o menos, no sé realmente, porque es un juego muy complejo para comprenderlo en profundidad, y como a mí me gustaría comprenderlo, ¿no? Ahí también con el básquet me pongo la vara alta yo mismo y digo qué lejos estoy, ¿no?, de comprender profundamente este deporte, pero fue una escuela en ese aspecto. Además, el mundo del básquet y las personas que conocí en el básquet
más allá que yo tuve la suerte en los deportes que transité de conocer a la élite rápidamente, y cuando conoces a la élite rápidamente ya encontrás una mentalidad diferente. De hecho, todo deportista que llega a la élite tiene una mentalidad diferente que les permite, ¿no?, estar en ese grupo selecto. Pero el básquet lo considero una escuela para aplicar algunas cuestiones de análisis y de enfoque y de mirada en otros deportes que tuve la suerte de cubrir. Esto que mencionas de estar con la elite en el preolímpico del 92, tuviste la oportunidad de entrevistar y sacarte una foto con Michael Jordan. Sí, sí, y tuve la cercanía con la mayoría de aquellos protagonistas porque el diseño de atención a la prensa era muy particular, teniendo en cuenta que eran 12 estrellas, 12, todos tenían algo atractivo para entrevistar y cada uno tenía su box, y como estaba Magic Johnson, que en el 91 le habían diagnosticado que era portador del virus del SIDA y estaba participando de ese torneo, imagínate que Magic, más allá de lo que significaba él como basquetbolista y todo lo que había logrado con Lakers, tenía, ¿no?, ese lamentable condimento, por decirlo de alguna manera, que hacía que la mayoría de la prensa estuviera muy pendiente de cada declaración de Magic. Y eso te permitía, como yo hace poco puse en Instagram una foto, ¿no?, en este orden que hice en la cuarentena, encontré esa foto con Jordan, que vas a ver que éramos 3 o 4 periodistas, una rueda de prensa muy exclusiva. Yo supongo que la foto era de la previa del partido con la Argentina, ¿no? Por eso también tuve la chance de hablar más puntualmente con Jordan de la previa de ese partido. Pero sí, además era uno de mis primeros viajes, ¿no? Quizás no tenía dimensión en ese momento de dónde estaba, ¿no? En Portland, cubriendo al Dream Team, eso es lo que el tiempo te lleva a tomar real magnitud cuando va pasando. Bueno, y también la gente ha empezado a tomar real magnitud un poco de aquella época con, ¿no?, la aparición de la serie de Last Dance y todo el furor que ha generado, y que muchos que no conocían tomaran conciencia de lo que significó esa época para el básquet, y aquellos que la transitamos, ¿no?, que tengamos la real magnitud de lo que fue. No, a veces cuando sos contemporáneo de algo no te vas dando cuenta, vos no te das cuenta ahora lo que significa esta etapa de Messi y de Cristiano Ronaldo. Quizá, ¿no?, tu hijo cuando vea algún documental dentro de mucho tiempo diga, mirá qué bueno, ¿no? Esa época fue increíble, hay que ver si se repite. Va a ser difícil de repetir, como ha sido difícil de repetir la época de Larry Bird, de Detroit Pistons, de Magic Johnson. De hecho, creo que el atractivo de la serie pasa por ahí, que vamos conociendo, ¿no?, un guión increíble con nuevos personajes que son muy enriquecedores a la distancia, y hoy por hoy tiene vigencia y actualidad plena. Hablemos sobre el tema del análisis de datos del básquet. ¿Cómo llevaste eso a otros deportes, principalmente al fútbol, que es donde la mayoría de la gente te escucha y te reconoce? Porque viste, el uso permanente de datos que me daba el básquet, obviamente yo intentaba, te acostumbras a trabajar de una manera y a utilizar datos, entonces intentaba llevarlo a donde pudiera. En el fútbol, con otro tipo de estadísticas, aunque ahora se han sofisticado mucho las estadísticas del fútbol también. Yo creo que hay que tener mucho cuidado en no abusar tampoco del número, sino en tener la mayor cantidad posible en tu casa y en la previa. Y después tener un gran filtro para entregar ese tipo de datos, porque también el público, o tampoco el público está acostumbrado, ¿viste? En el fútbol, el público del básquet está muy acostumbrado, como en Estados Unidos el del béisbol y el del fútbol americano, y no conozco tanto de hockey sobre hielo, deben estar acostumbrados a eso. Y en la NBA, obviamente. Pero acá todavía, viste, la Big Data, hasta ni el protagonista, algún protagonista cercano la quiere emplear, cuando hoy es una realidad inevitable en el mundo de la élite en otro lugar. Marcas varias veces que lo importante no es el dato, sino lo que se hace con eso. ¿Qué te gusta hacer con los datos? ¿Cuáles son los que más te interesan? No tengo una predilección. Sí, te vas encontrando con datos que te pueden abrir el panorama y la cabeza para explicar situaciones puntuales del juego. A mí el dato que me asombra ya no es el dato de cantidad de goles, asistencias. Eso grafica igualmente, no sé si Messi tiene 48 goles en 42 partidos, es un dato que grafica un poco la contundencia, o si es Cristiano Ronaldo, que son los dos que han cambiado los parámetros, o comparar esa estadística con algún super goleador o considerado super goleador en otra época, y te das cuenta que está a 500 goles, ¿no?, de esa cifra. O sea, un super goleador de otra época hacía 200.
Ahora Messi tiene 700. Alguno dirá, bueno, pero Pelé tenía 1000 también. Sí, bueno, habría que desglosar ¿no? Dónde fueron los... No, pero yo no le quito méritos a Pelé, ni mucho menos. Era lo que le marcaba la época a Pelé. Era lo que le marcaba la época a Pelé. En esta época más compleja para mí que aquella en cuanto a competencias, o no sé si compleja, porque tampoco era tan fácil para Pelé jugar en esos terrenos y contra rivales que lo maltrataban, pero hoy quizá la exigencia competitiva ha cambiado en ese aspecto y hay que valorizar mucho esos datos que están produciendo Cristiano y Messi. Pero a mí el dato que me sorprende hoy es el que lo puedo aplicar al juego. Y hay muchos datos que vos podés aplicar al juego para explicar y para ya dejar de lado cualquier debate respecto de algunas situaciones de juego que antes pasaban por el folclore del fútbol. Si esta recupera más, si recupera menos. Bueno, hoy hay un montón de cuestiones numéricas que te ayudan a comprender el juego, ¿no? Y a descifrarlo de mejor manera. Hace un tiempo en un ping pong con Pasión 90 elegías a Maradona sobre Messi en un picado haciendo una comparación temporal, diciendo que Maradona y Pelé jugaban en un fútbol que era mucho más rudo. Igual, con Michael Jordan pasaba lo mismo. El deporte en general era más físico y al día de hoy creo que eso ha cambiado mucho. Muchas veces esas comparaciones van sin sentido. ¿Se puede comparar a Messi con Maradona? No, en realidad no. En realidad es un juego y pasa por la intención de cada uno que quiera hacerlo. Muchas veces te ponen en esa situación de intentar compararlos. Para mí es imposible compararlos. Es imposible comparar cualquier... una comparación entre deportistas que no sean contemporáneos, me parece, para que la comparación tenga validez. Y aún la comparación entre contemporáneos tiene matices y aristas, ¿no? Como tratarse de un deporte colectivo y vos comparás uno contra uno. O sea, comparás a Cristiano con Messi, juegan de manera diferente y en equipos diferentes. Entonces, tampoco la comparación es 100% válida. Pasa por la simpatía, alguna estadística, lo que te parezca a vos, quién te asombra más, que quizá a vos te asombre cómo Cristiano salta y a mí quizá me asombre más cómo Messi gambetea. Quizá a mí me asombre más cómo hace una chilena Cristiano Ronaldo y a vos te encanta y admirás la asistencia de Messi cruzada para Jordi Alba. Entonces, a partir de ahí, la comparación pasa a ser un tema muy subjetivo y muy difícil de establecer quién fue mejor o quién fue peor por un título. O sea, insisto, un título en un deporte colectivo. Es decir, Maradona tiene la suerte, entre comillas, lleva al equipo a una final, hace un pase para Gurruchaga y Gurruchaga define. Messi en una Copa América apila 4, tiene por delante a la vez Higuaín, Pocho y Pipita no le resuelve. Hay una acción de juego que queda Higuaín o Palacio de cara de arquero de Alemania en la final del Mundial y no resuelve. Bueno, Valdano resolvió y el Tata Brown saltó y convirtió un gol. Entonces, a partir de eso, establecer, ¿no? Un título como lo que decide una comparación en un deporte colectivo es ridículo, al igual que es ridículo el Balón de Oro también. No ridículo, digo, establecer una comparación, ¿no? Eficaz y real. El Balón de Oro es una distinción individual para un deporte colectivo. Ya a partir de ahí entramos en un laberinto, ¿no? En el cual la justicia es más allá, son todos pareceres más que... Que además al Balón de Oro lo suelen ganar los delanteros, así que tampoco es el parámetro premiar al mejor jugador porque suele premiar al mejor delantero más allá de que son los que siempre figuran, ¿no? Estabas comentándome recién esto de que no se pueden comparar deportistas de distintas épocas. Hace poco te escuchaba en el podcast de Matías Baldo, Aislados, y te preguntaban por la mesa de los 5, y también decías algo que me llamó mucho la atención, esto de lo multideportivo. Tiger Woods, Lewis Hamilton, de por qué caer siempre en Messi, Cristiano, Maradona, Pelé, si hay deportistas como Mohamed Ali, Michael Jordan, entre otros. Con eso me quiero meter un poco en esto de tu conocimiento por variados deportes. Has cubierto básquet, fútbol, tenis, rugby. Lo multideportivo, ¿te nació así? ¿Desde chiquito te interesaban o se fue dando por cosas del trabajo? Tengo que cubrir este deporte y lo averiguo. No, mi interés por lo multideportivo es desde el comienzo, desde que decidí, ¿no? Que podía hacer de la carrera una profesión, desde mi gusto por el deporte. Yo siempre digo que el haber sido socio o el haber sido el ser, ¿no? Hincha de Ferrocarril Oeste,
pero de haber participado activamente en el club a nivel deportivo con lo que podía y con mis limitaciones, me ayudó porque era ser simpatizante y estar y habitando un club que tenía muchos deportes. Entonces siempre encontraba una excusa para ir a ver algo de deporte, ni hablar de básquet, de fútbol, pero sabían, no sé, mi tío jugaba a la pelota paleta y jugaba a las bochas, para que te des una idea. Yo iba al anexo de Ferro a ver cómo jugaban a las bochas, o me asomaba a pelota paleta, o si estaban jugando al vóley también lo hacía. Eso ayudó, no para conocer con profundidad el deporte, pero sí para acercarme a cada uno de ellos, y quizá eso también favoreció, ¿no? Mi pasión por lo multideportivo. Después se fue dando en la carrera, que trabajé en revistas especializadas, y esa pasión y ese fanatismo por el deporte en general me fue llevando y tuve mucha suerte en hacerlo. La verdad es que tuve mucha suerte en hacerlo. Por más que hubiese querido trabajar en varios deportes, en varias revistas, ante todo tuve la suerte de lograrlo, o sea, de que me apareciera la chance. Esa es la verdad. Y de los deportes que te ha tocado relatar, o que no lo has hecho todavía, ¿cuál dirías que es tu deporte preferido, el que te despierta más pasión? No, en algún momento yo creo que hubiese podido relatar boxeo. Es una sorpresa, te digo, pero en algún momento creo que hubiese podido. Es más, yo cuando trabajaba en Radio América, el Gordo García Blanco, un prócer del periodismo, que era comentarista uno y emblemático del boxeo, me dijo, Miguel, ¿usted no se anima? Y le digo, mire, yo me animaría a relatar boxeo, más en esa época. Yo estuve muy cercano al boxeo en la década del 80 y seguía con particular afición, y mis idas al Luna Park los fines de semana, en lugar de, no sé, de ir a bailar, iba a ver peleas, ¿no? En Luna Park. Pero bueno, toda esa tradición me hacía estar cerca del boxeo. Pero la verdad, cuando me lo ofreció, era además para una pelea de Tyson en Las Vegas, una cosa soñada. Digo, mire, yo estoy haciendo muchos deportes, yo creo que la gente no me creería, no creo que pueda saber, ¿no?, que mi background, mi conocimiento y mi gusto por el boxeo. Entonces, prefiero no hacerlo, prefiero quedarme con estos deportes que son varios que hago en la actualidad, y en aquel momento, década del 90, estaba pleno. Yo trabajaba en Liga Nacional, viajaba por el tenis, hacía fútbol en la radio, así que esa fue la chance más concreta. Y después estuve como de presentador en una pelea en Mar del Plata, que fuimos con Carlos Ilustra y con el Gordo, pero estuve manejando un poco la previa, y después obviamente otro prócer, Carlos Ilustra, y el Gordo, eran muy buenos compañeros además, y me sentí muy cómodo, pero fueron mis dos aproximaciones al mundo del boxeo. No sé si tuve alguna otra, pero sí, quizá ese fue el deporte que más cerca, no sé si estuve de relatar, pero el que más me hubiese animado en algún momento. Hoy no creo que pudiera. Hoy sí que no me animo, a menos que, no sé, fuera una obligación, una necesidad del canal y no queda otra alternativa, me preparo y creo que lo puedo hacer, pero distinto en aquel momento que estaba más cercano. Al día de hoy, ¿miras boxeo? Y hoy no miro tanto, miro porque me gusta, pero no estoy tan informado. A partir de la diversificación de entidades y aparición de boxeadores, ¿no?, con títulos interinos y con tanta división y con tanta organización, ahí le empecé a perder un poco la pisada, no sé si el gusto, pero cuando hay una gran velada, obviamente no me la pierdo, la grabo y la trato de ver en la semana, eso lo sigo teniendo, pero pero sin profundidad alguna, ¿viste? Conozco superficialmente hoy lo que pasa en el boxeo. Recién me contabas sobre la velada en Las Vegas y que dijiste que no porque no ibas a poder hacerlo de la mejor manera por falta de información. ¿Qué trabajo silencioso haces? Se sabe lo del FIFA, aunque no sé cuándo empezó ni cómo, pero ¿qué trabajo previo haces antes de un evento? No es tan silencioso porque después lo termino volcando en la transmisión, pero me ocupo en la previa de los partidos mucho, te diría. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo? Y no te puedo dar un tiempo, pero si yo ya el lunes o martes sé que voy a relatar el sábado o domingo, yo ya estoy a partir de ese lunes diariamente consultando cosas. Hay equipos que son más fáciles, que tengo que quizá hasta lo disfruto un poco más, ir a lo más fino, ¿no?, que encuentro bien diferente. Y son equipos que también tengo la suerte de relatar, que tienen muchos matices y te dan mucha información y te dan mucha posibilidad de búsqueda. Entonces,
Eso también favorece el trabajo para que la gente se dé cuenta de todo lo que venís realizando en la semana. Y después, igualmente, más allá de lo que realices, acá mi trabajo es de relator. Yo tengo que tratar de no equivocarme en los jugadores, tener ritmo, hacer amena la transmisión, pero dentro del objetivo de hacer amena la transmisión está toda la información que pueda tener. Y también conseguir el reconocimiento de la gente que te está viendo, que alguien que se lo está contando es porque se preparó. Más allá que le guste o no como relate, ¿entendés? Porque en esta profesión, más allá de lo que yo pueda buscar o prepararme o conocer, después la evaluación pasa también mucho por tu gusto, si te gusta cómo relato, cómo no relato, qué palabras uso, qué tono de voz tengo, ¿entendés? Hay un montón de cuestiones que exceden a lo que yo me pueda preparar. Es simplemente una pequeña porción de lo que es un relator. Hay muchos que no se preparan tanto y son excelentes, y tienen otras cualidades que los hacen excelentes. Es simplemente una parte de mi trabajo, digo, bueno, esto va a ser reconocido solo en una pequeña porción de lo que el televidente en definitiva termina evaluando, ¿no? Que es lo general y lo total. ¿Qué te gusta que se resalte de tus relatos? ¿El tiempo que le invertiste en la preparación, el relato de gol, la pronunciación de los apellidos? No, si algo me gustaría, si tuviera que elegir algo que me gustaría que resalten es la preparación y el conocimiento, si es que lo logro, porque yo no puedo presumir que tengo el conocimiento, yo me preparo, o sea, después a veces hay cosas que preparo y no las preparo bien, y hay cosas que suceden que no están en ningún libreto y no tengo la respuesta adecuada. Entonces, sí que me reconozcan la preparación, después el resultado de esa preparación no siempre es el mismo. O sea, es como un deportista. Hay deportistas que se preparan mucho para determinada situación y después cuando llega el momento, no lo pueden plasmar. Entonces, acá es lo mismo, por eso te decía, yo me puedo preparar, después si no empiezo a pifiar los nombres, no veo los goles, no sé, me equivoco en el análisis de una jugada, no detecto ciertas situaciones, si me preparé toda la semana y bueno, después fui al partido y lo perdí. Es así. Tienes bien en claro que el papel del narrador es ser un acompañante de los protagonistas, pero no ser el protagonista. ¿Es así esto? Y es así, siempre pensé lo mismo. Hay una excepción que confirma la regla, que fue Marcelo Araujo. O sea, Araujo, siempre digo lo mismo. Hay que tener mucha habilidad, mucho ingenio y mucha capacidad de concentración de palabras y de foco para tener tu propio show y acompañar el partido. Yo creo que Marcelo en un momento lo logró de la mejor manera, o sea, tener su propio espectáculo y el espectáculo que le estaban brindando los jugadores. Esa conjunción realmente no hay con qué darle, más allá de gustos, ¿no? ¿No te parece que el periodista deportivo o el periodista en general está más pendiente de hacer figurar su nombre que el de los protagonistas? No sé, la verdad. No sé quién yo no lo advierto, porque lo que sí advierto es el grado de dificultad para hacer eso. O sea, el que se meta en ese laberinto va a estar complicado. Tenés que estar, ¿no? Tenés que tener mucha capacidad, estar muy seguro de lo que haces, prepararte también para hacerlo, porque no es bueno, voy a hacer mi propio show y el show de los protagonistas. O sea, tenés que prepararte para hacerlo, para estar, ¿no?, en condiciones de poder hacerlo. Yo lo que advierto no es al relator buscando eso, sino advierto la dificultad del que quiera hacerlo. Y puede ser que el que quiera hacerlo tropiece con una piedra bastante grande y de hecho, ¿no?, para mí no hay ninguno desde que lo hizo Marcelo que pueda ni siquiera acercarse a tener su propio espectáculo más el espectáculo del partido, ¿no? Y que ambos en carriles paralelos terminen armando una buena transmisión. Leía tu respuesta a un diario donde comentabas que eres un especialista en entrevistar en 3 o 4 preguntas, que hasta podrías dar un curso. ¿Qué buscas conseguir del entrevistado? ¿Cuál es la clave? No, yo no es que soy un especialista, es lo que me pasa en el tenis. Cuando a vos en el tenis te dan una nota, te dicen son 3 preguntas. O sea, tenés que empezar a adecuarte a que tenés 3 preguntas y tenés que lograr la mayor cantidad de no sé si de opiniones, pero tenés que lograr que esas 3 preguntas constituyan una nota. O sea, hay personajes que te ayudan. O sea, Federer sabe que vos con Federer sabés que en 3 preguntas puede ir variando tu calidad de preguntas, pero Roger te va a dar una nota, porque él va a hablar y va a saber sacar los temas y lo tiene muy, muy claro. Después es estudiar un poco al protagonista para ver qué te puede dar, qué tipo de pregunta no tan... una pregunta un poco más abierta para que él no tenga escapatoria y tenga que desarrollarla.
O sea, hay varios tips para que te vas dando cuenta una vez que lo vas ejercitando. Pero, ¿qué buscas? ¿Qué respuesta te gusta recibir? Yo lo primero que busco con esos deportistas es, primero si tengo alguna pregunta que vincula con la región, o con la Argentina sobre todo, o con la región. Ese es mi primer objetivo, buscar una vinculación porque si no es lo mismo que vos veas la conferencia de prensa de Rafa. Entonces, en una conferencia de prensa en la cual no le van a preguntar por una situación puntual vinculada a nuestra región, ya si tengo la pregunta concreta para hacerle, ya ahí gano una pregunta sabiendo que él, o nombro a Rafa, cualquiera, que el protagonista va a casetear menos porque no es una pregunta habitual. Entonces, después algún vínculo de alguna situación que no sea tocado el tema en conferencia de prensa, vinculada con el deporte, o con su vida, o con algo en especial, y después busco tener, si es algo puntual del torneo o de lo que me toque cubrir, algo más abierto para que tampoco pueda escapar a un sí, un no o una respuesta corta. Hacer que llevarlo, conducirlo con la pregunta a una respuesta amplia. Ese es el objetivo, el mini curso que te puedo dar de cómo entrevistar en 3 preguntas, nada más. ¿No? A veces son 3 preguntas, yo he hecho nota de 3 preguntas que te duran 48 segundos. O sea, insalvable. Insalvable. Pero bueno, vas aprendiendo también. O sea, Cuando empezaste, ¿esperabas llegar tan lejos? que en realidad siempre yo me planteo qué es llegar lejos o no tan lejos o a una distancia mediana en esto. Eh, no te podría decir si llegué lejos o cerca, no es lo que sí llegué lejos en cuanto a la continuidad del trabajo. Después es lo que se fue abriendo y lo que me fueron dando las empresas en las cuales trabajé. Esa es mi evaluación. ¿Y no, Acá, no más allá del que considerás cualquier llegar periodista lejos? está, sí. ¿No consideras llegar lejos el relatar final de Champions League, el otro día la Copa Libertadores, Juegos Olímpicos, Mundiales? ¿Eso no te marca un poco lo lejos que has llegado? Sí, me marca un poco eh, la magnitud de los eventos que me tocó cubrir o trabajar. Después, también está el llegar lejos en cuanto a lo que vos podés dar en la profesión y cuánto lograste dar o no. Cuán bien hiciste el trabajo. Vos pensarás, bueno, pero si fuiste a la final de Champions es porque algo hiciste bien. Yo también creo que algo hice bien para, si fui a la primera, después ir a 5 o 6 más, ¿entendés? Después el llegar lejos o cerca, el tema es que es una profesión que vos podés, considerando la magnitud de los eventos, avanzar y rápidamente retroceder. O sea, no es que lo conseguí solamente porque soy Pepe Gómez, José o Miguel Simón. O sea, fue lo que esto me lo fueron dando las empresas en las cuales fui trabajando también. Vos dirás, vos podés pensar, bueno, te habrán contratado porque confiaban en vos. Bueno, está esa parte mía y está la parte de las empresas que te contratan y tienen los derechos para cubrir una final de Champions. O sea, no hay muchos periodistas que puedan cubrir una final de Champions, por eso me considero un privilegiado, sinceramente, no por una cuestión de capacidad. Por capacidad hay cientos. El tema es que lo tiene una empresa, tiene que tener la suerte de trabajar en esa empresa. O sea, si no, la final de Champions la ve por televisión. Por más que seas Messi o Maradona en esto. Entonces, a partir de ahí, yo mismo me bajo un poco el perfil porque tengo que tener la fortuna de estar en la señal que te lleva a la final de Champions. Esa es la verdad. Deportivamente hablando, ¿qué es lo mejor que te pasó? ¿Fue la entrevista a Maradona en Tijuana el día de su cumpleaños? ¿Eso es lo que puedes recalcar? No tengo nada, no tengo un ranking, te soy sincero. Lo de Diego en, en Dorados, en Sinaloa fue muy, muy raro, o sea, de esos lugares que decís, ¿qué estoy viviendo, no? Estar en el cumpleaños de Maradona, ¿no? En México, y en ese lugar tan especial, y esa situación tan especial, es decir, tomás un poco empezás a tomar dimensión cuando se va alejando la fecha del cumpleaños de Diego. O sea, una que estás ahí, estás, o sea, y lo vivís lo mejor posible. Eh, pero después, por suerte, es decir, no, es difícil decir qué es lo más importante o menos importante. Tenés recuerdos más o menos fuertes, cosas que hiciste y donde estuviste. Y lo bueno es tratar, ¿no? Intentar superarse en el próximo desafío que se te plantee. Por ahí pasa un poco mi pensamiento. ¿Cómo fue esa situación? El estar ahí con Maradona, ¿cómo se vive ese momento?
Mira, yo fui a hacerle una nota, o sea, y se la hice el día del cumpleaños. Lo que vivía con mucha expectativa e incertidumbre era si iba a tener tiempo y ganas de hacer una nota el día de su cumpleaños. Eh, en la etapa que lo vi a Diego allí en Dorados, esos 3 o 4 días que tuvimos, lo vi de manera magnífica, siempre muy predispuesto, muy buen humor. Ese cumpleaños estaba realmente muy bien, Diego, lo disfrutó en familia y en intimidad con los que estaban allí en México y con el plantel. Pero también estaba mi cuestión profesional, que había de hacerle una nota y tenía que hacerla al día del cumpleaños, y bueno, la incertidumbre que me marcaba eso podía más que cualquier disfrute de estar en la jornada cumpleañera de Diego. ¿Tienes algún referente dentro del periodismo o en los relatos? ¿Alguien que mirabas mucho cuando crecías o que capaz lo miras mucho ahora? No, no, referente en especial no, tengo muchos, mucha gente que ha ido acompañando mi carrera de una u otra manera, o como oyente primero, televidente, y después como compañero. Tuve la suerte de trabajar con mucha gente que yo la tenía, no, que la veía desde el otro lado, y después pude compartir tiempo con ellos. Eh, Siempre fui tratando de ver qué era lo mejor de aquellos que yo creía que eran muy buenos en esto, y tratar de sacarle, entre comillas, o de aprender algo para poder aplicar a mi tarea, y también para no hacer lo mismo. O sea, yo miraba mucho para no copiar. Más allá que seguramente algo de los que vos ves con frecuencia te gusta y terminás copiando sin darte cuenta, yo también me fijaba mucho qué hacía tal o cual relator para no hacer lo mismo, obviamente. Como objetivo, mirá cómo lo hacen. Y si me gustaba lo que hacía, buscaba la manera de, ¿no?, de hacer, cómo incorporar eso de forma parecida, pero sin hacer lo mismo. La dupla Álvaro Martín y el coach Morales, volviendo un poco al básquet, ¿no? Para ti son la dupla top. ¿Qué tienen ellos que es tan bueno? Todos nos damos cuenta y disfrutamos mucho el ver un partido narrado por esa dupla, por lo que saben y por todo eso. Pero ¿es solo conocimientos? ¿Hay que saber trasladarlo a la gente? ¿Cómo se maneja eso en un partido? Y es una dupla, o conformaron una dupla que era muy completa. No sé, Álvaro por vocabulario, conocimiento, preparación, tono de voz, elección de los niveles de voz en determinados momentos, frases, estadísticas, y el coach con un amplísimo conocimiento del juego y de la estadística del juego, con una muy didáctica manera de explicártelo. O sea, es una dupla con una combinación de virtudes ¿no?, que la hacían un punto muy difícil para mí de igualar en cuanto a complemento de lo que es un relator y un comentarista. Siempre, o sea, es una de las duplas que para mí son referencia en esa combinación que a mí me gustaría tener, ¿no? O con la cual me pongo el objetivo del trabajo. Comentabas también en un podcast que tuviste la oportunidad de que te explicaran sobre el béisbol. Yo soy venezolano y cubro el béisbol en Argentina, que está en desarrollo, y por eso te traigo un poco el tema. ¿Qué sensación te da el deporte? Leí que lo aprendiste, que te enseñaron y que te gustó y que un poco te robó el corazón. No, de los deportes del norte de América que cubríamos en ese momento en Sport Center, el béisbol era el que más me gustaba y el que más llegué a comprender en su momento. Yo creo que la comprensión del deporte, más allá de lo reglamentario y de las situaciones obvias de juego, está en el conocimiento de los protagonistas. Y en el béisbol también es muy importante conocer qué tipo de bateador, qué tipo, ¿no?, de pitcher, de catcher, de jardinero, qué características tienen, para ver cómo se va realizando la rotación y qué situaciones puntuales tenés que analizar, y una catarata de números que la gente que no es cercana no tiene noción de lo que manejan en cuanto a niveles informativos también, y a Big Data. Así que fue el deporte. Yo creo que cualquier deporte que vos empezás a comprender te termina atrapando. Pero para eso te requiere un esfuerzo y unas ganas de intentar comprenderlo, y el gusto de hacerlo, porque mucha gente dice, a mí esto no me interesa, no me atrapa, quizá porque tampoco se tomó el tiempo de decir, a ver, ¿lo puedo comprender este deporte? Yo creo que si uno invierte tiempo en la comprensión de cualquier deporte, tarde o temprano ese deporte te termina atrapando. ¿Por qué se da esto de ver los deportes como algo fácil? Al deporte desconocido, digo. El fútbol son 11 tipos atrás de una pelota. El béisbol,
pegarle con un bate a la pelota, el rugby tirar la guinda hacia atrás. ¿Por qué se da eso de menospreciar cualquier deporte? ¿Es falta de conocimiento? No, yo creo que es simplificar algo para aquel que no entiende, que tenga cierta noción de cómo se juega. Porque si vos empezás a profundizar en cada deporte, no sé, el básquet te decía, es muy complejo de entender, ¿no? Al 100%, el rugby ni hablar. Quizá el éxito del fútbol es que podés llegarlo a comprender en buena medida y no, a ver qué término utilizo, no es tan sofisticado para llegar a comprenderlo en una buena medida. Aunque hoy hay muchas cuestiones para, ¿no? En el fútbol, indagar, bucear, entender, y que tampoco son tan sencillas para aquellos que no están insertos en ese mundo, ¿no? Nosotros estamos a veces también un poco lejos de un mundo del fútbol que tiene un nivel hoy de estudio en la élite, especialmente en Europa, de muy alto nivel, ¿no? De muy alto nivel. ¿Te gusta mucho el tema de la información, de la data, el big data? ¿Por qué si los jugadores y los cuerpos técnicos del fútbol usan esta información, el GPS, los analistas de datos, por qué el público es tan reacio a la tecnología, a la ayuda arbitral, las mediciones en las transmisiones y ese tipo de cosas? No, creo que todavía el público está en una fase 0 o 1 de los datos que manejan en la élite y cómo aplicarlos y qué sentido tienen. Tenemos que colaborar nosotros con el mensaje y lo que te decía anteriormente, usar buenos filtros para que esa información llegue lo mejor posible, lo más depurada posible y lo más fácilmente entendible posible. Pero son datos que a veces son muy ricos para reforzar lo que el televidente está viendo. Y creo que cuando empezás ¿no? a combinar y a unir ese dato y la situación de juego, y la gente empieza a ver que el dato refuerza claramente lo que está viendo, creo que ahí es cuando, ¿no? El dato empieza a ganar terreno ¿no? en la aceptación de la gente. Sueles hablar mucho de pasión. ¿Cuál es tu pasión? Bueno, una de las pasiones que tengo es es el deporte en general y la comunicación. Pero yo no llegué a esto por ser un deportista frustrado. Me gusta hacer deporte, de hecho intenté hacer varios. Pero la frustración no me llevó a la comunicación. Creo que eran caminos paralelos a la comunicación antes que el ejercicio del deporte. Ahí encuentro una de las pasiones. Después, obviamente, como cada persona, cada ser humano, hay otras pasiones. A veces me apasiona leer, a veces me apasiona ir al cine, me apasiona realmente el mundo del espectáculo, del cine. Pero bueno, ya, o sea, necesitaría otra vida para lograr el conocimiento que tengo del deporte a nivel cinematográfico. ¿Qué te gusta del cine? ¿Qué películas, directores, géneros? No, es decir, veo mucho cine, directores varios, géneros, salvo terror y ciencia ficción no son mis géneros. O sea, más allá de lo que te puedo decir, subrayando de gusto, te digo lo que no me gusta, o no veo tanto, ciencia ficción y terror. Y después soy muy amplio para series y películas, ¿no? ¿Qué te diferencia de otros relatores? Pero eso es una pregunta que yo te la hago a vos. A ver, ¿qué me diferencia? ¿A vos qué te parece? Y a mí me gusta mucho de tu trabajo el tema de la inclusión de datos, cómo los vas soltando de buena manera, y que no te gusta tosigar con las frases armadas porque la gente también se cansa. Y en general me parece que vas llevando muy bien el partido. Muchas veces me pasa esto de que hay partidos más entretenidos que otros. Los protagonistas así lo deciden, y son los relatores los que muchas veces influyen en que el televidente se quede viendo un 6-0 del Barcelona o que se quede viendo un 0-0 entre el Metalist y el Estrella Roja de Belgrado, por darte un ejemplo. Influye mucho que haya un relator que le da vida al partido, y creo que eso lo manejas muy bien, de que la gente se queda no solo por el juego y los protagonistas, sino porque quiere aprender un poco más. Sí, diste en un buen punto. En cuanto a la preparación, que me faltó decírtelo antes, yo trato de prepararme como si el partido vaya a ser malo y de 0-0, y cortado. Entonces, cuando vos te imaginas un partido de ese tipo, sabés que tenés que ir bien abastecido, que el equipaje tiene que ser importante, hasta con sobrepeso en el equipaje.
Porque si te imaginas un partido de 6-5 y no tenés tiempo de usar mucho lo que preparaste, o no tanto. Entonces, el objetivo es estar lo más preparado para el 0-0 malo, cortado. Y eso, ¿no? Ya cuando yo sé que en la previa estoy bien abastecido, voy más tranquilo a hacer el partido porque sé que, por más que sea con esas características, yo voy a estar equipado para que vos no sueltes tan rápido, ¿no? La pantalla y que no toques tan rápido el control remoto. Es una de las, ¿no? Una de las pautas que te podría marcar como objetivo en cada previa. ¿Te gusta relatar los equipos que son un poco más desconocidos como los de Ucrania, República Checa, Serbia? ¿Te genera una inquietud más grande? No, no, me gusta más relatar obviamente al Barcelona, Real Madrid o al seleccionado, no sé, de España o de Inglaterra o del que sea, de una potencia futbolística o de Brasil. Pero sí me atrae cuando me toca hacer a equipos que no conozco y que no son tan habituales para trabajar y me sumerjo bastante en todo, en el amplio sentido, en la historia del equipo, en los protagonistas, en la coyuntura, ¿no? De ese momento. Me atrae, no te puedo negar, me atrae. Prefiero a los grandes, además para mí es más fácil el trabajo en cuanto a la búsqueda del dato fino. Con los otros empezás por el dato grueso y después para llegar a lo fino te queda un largo camino por recorrer. Pero indudablemente cuando me tocan ese tipo de equipos o clubes no tan frecuentes, de hecho lo tomo como un aumento del conocimiento. ¿Tienes tu relato de gol perfecto? ¿Lo buscas? No sé cuál sería en realidad. No tengo un ideal, no me lo planteo, nunca lo pensé. Y la verdad, no sé, supongo que lo más perfecto del relato debe haber sido el gol de Víctor Hugo a los ingleses. Y después hubo millones de relatos que nadie recuerda. O sea, si hay que hablar de un gol relatado de manera perfecta, es ese, porque más allá de lo que significó para la Argentina el triunfo contra Inglaterra y de la jugada que hizo Diego, hubo otros relatores que también, ¿no?, estuvieron en ese partido, en televisión, en otra radio, y quedó el de Víctor Hugo. O sea que si hay que buscar un relato perfecto, creo que pasaría por ahí. Me dijiste que te gustaba la lectura. ¿Qué te gusta leer? No, he leído, voy alternando. Tengo mucho libro deportivo, trato de alternar el libro deportivo o de historia deportiva o de actualidad con filosofía deportiva o cuestión técnica deportiva con la novela. Me gusta mucho la novela, los novelistas latinoamericanos, los españoles. Hay distintos tipos de novelas, no sé, está Arturo Pérez Reverte, que es uno de mis autores preferidos en cuanto al entretenimiento y a una lectura que me nutre y es más fácil y es intensa también, tiene muchos aspectos que a mí me gustan, pero voy tratando de variar. O sea, si hay un libro, ahora no pude hacerlo demasiado, pero estuve en otras cosas, pero si hay un libro de leyendas urbanas del cine que me gusta, también ¿entendés? No voy a leer todo sobre cine, no voy a leer todo sobre deporte, voy tratando de la lectura, sí, al elegirla yo, ir intercalando. No te voy a leer 4 libros de deportes seguidos. Tengo algunos libros de deportes empezados que son más coyunturales, o sea, no sé, la temporada de Guardiola del Manchester City lo voy leyendo antes de hacer al City. O un libro de fútbol inglés lo voy haciendo antes de un partido de Premier. Y los tengo ahí y como son libros que los puedo ir tocando y dejando, voy haciendo eso también. Y bueno, el trabajo te lleva también a leer. Es decir, no solo libros, te lleva a leer permanentemente en internet y en la computadora artículos y buscar artículos. Es una profesión de lectura permanente. A veces también te quita la energía para leer un libro, ¿no? Tener tanta búsqueda, o al menos en mi caso, estar pendiente de la información diaria, agregarle a eso, tiene que ser algo que te guste mucho, te atrape, para, ¿no?, en esa, a veces sobredosis de lectura, tener el tiempo, ¿no?, y el espíritu para hacerlo. ¿Leíste el reglamento del fútbol? El reglamento del fútbol lo leo todo el tiempo. Esa siempre fue una duda que tuve y que me gusta hacerle a los relatores del deporte porque es algo que me parece muy importante. Sí, lo leo todo el tiempo. Ahora con las aplicaciones, hasta tengo una aplicación en el teléfono por si surge alguna duda en el partido, aunque es muy difícil de despejar en medio de la acción, pero
El reglamento del fútbol, más que lo leas, si no lo repasás, hay cuestiones muy particulares que se te pueden dar en un partido que te sacan del tema. Y tenés que tener el reglamento muy fresco para poder dar una opinión con base sólida, ¿no? Igual también me gusta hablar mucho con los árbitros de fútbol, cuando puedo intento llamar a alguno, no hablar, sino consultarlos, y si no, las páginas de arbitraje que hay también te sirven para despejar dudas, para ver casos. Siempre estoy a la expectativa de casos que se me puedan plantear y ver cómo los resuelvo, ¿no?, durante un partido. Más allá que tengo la ayuda del comentarista también, que puede tener otra visión. Pero soy bastante puntilloso con el reglamento. No siempre significa que lo interprete bien. El reglamento tiene muchas cuestiones también para interpretar y no siempre... De hecho, hay jugadas que, fíjate, hay 10 árbitros de elite, 6 piensan de una manera, 4 de otra. La gente piensa, ¿no?, de la misma jugada, hay miles de personas que piensan de una manera, más allá del color de camiseta, que influye mucho, pero a veces también nos es muy difícil ponernos en el lugar del árbitro para comprender qué cobró. Una cuestión es el error del árbitro, y otra cosa es ver si ese error tiene una justificación o tiene un sentido. Hay errores que tienen un sentido de posición del árbitro, de situaciones de cómo tienen que resolver en un segundo, ¿no?, los contactos. No nos ponemos en eso. Nosotros lo vemos 18 veces por televisión, en la 15ª decimos, ay, mira, lo terminó tocando. ¿Cómo se equivocó? Necesitaste 15 repeticiones para darte cuenta que se equivocó. Imagínate el tipo en un segundo dentro de la cancha y con el ángulo a la carrera, y viendo qué ángulo tiene. A veces me parece un trabajo admirable de algunos árbitros, no de todos, pero algunos sí, ver cómo resuelven con eficacia situaciones que quizá en 6 o 7 repeticiones vos no te terminás dando cuenta o te das cuenta a la séptima. Sí, sin duda es que el rol del árbitro no es para nada fácil. Miguel, ¿hay algún estadio que te haya sorprendido? ¿Alguno que sea majestuoso, por así decirlo? No necesariamente uno en el que relataste. Puedes haber ido de visita o a ver un partido como aficionado. Mirá, más allá de la historia, ¿no? Porque lo que te impacta del estadio, para mí, yo fui al Centenario hace poco a hacer una nota a Forlán y hacía rato que no iba, y estaba solo. El estadio estaba vacío, ¿no? Una jornada de sol pleno en Montevideo, y el estadio era maravilloso, y ¿no?, estar ahí me pareció un ámbito único. Después hay otros estadios que te impactan, o que por suerte me han impactado por una cuestión estructural. El nuevo Wembley, más allá de la historia de ese lugar, más allá no del estadio, porque ha sido totalmente remodelado, pero un estadio increíble, o por las dimensiones y por lo moderno, el de la Juventus, o el estadio del Atlético Paranaense, donde trabajé muy cómodo. Realmente me sorprendió mucho el estadio de Curitiba, cuando fuimos a hacer a River Atlético Paranaense. Muy buen estadio para trabajar, muy buena visión, moderno, césped artificial, que no me gusta, pero bueno, pero más allá del césped, el estadio impresionante, la muy buena visión que tenés en el estadio del Bayern Múnich, que es un estadio enorme, pero no sé cómo lo construyeron en cuanto a, ¿no?, a la pendiente de las plateas y el grado de visión realmente increíble. Después haber estado en Anfield, con todo lo que significa la historia de Anfield. Yo no fui al Trafford, o el estadio del Barcelona, que es una mole de cemento enorme, no moderno, pero... Y la cancha de ferro de madera, increíble, la verdad. No hay ninguna como la cancha de ferro de madera. Ahí el sentimiento... No hay ningún estadio como el del equipo del cual sos hincha. Empecemos por ahí. Y después te pueden impactar otros. Pero si tengo que hacer una lista de estadios, primero el estadio de ferro de madera, y segundo será el estadio de ferro cuando termine las tribunas y sea todo el cemento. ¿Eres muy fanático de ferro? Yo es una de mis pasiones, o sea, no sé, soy hincha de ferro, no sé si muy fanático. Siempre con esto del tema de la cancha, te aleja un poco en cuanto al fanatismo, no a la pasión o al, ¿no?, a ese sentimiento de hincha que tenés. Lo que pasa es que a veces para el periodista, yo noto que le dicen a tal o cual periodista es hincha de Boca o de River, como si el comentario favoreciera a Boca de River. Yo las veces que tuve que trabajar con Ferro, en el comienzo de la década del siglo, ¿no? Ferro ya estaba en la Primera Nacional,
la Primera Nacional, o haciendo conexiones para la radio, en su momento yo notaba que me ponía mucho más duro, era mucho más crítico, ¿no? Con Ferro que con cualquier otro equipo. Decía, bueno, no sé, a veces te sale el hincha, pero para el otro lado, para la crítica, ¿no? Para ser mucho más severo cuando ves que algo no está saliendo bien. Pero, ¿eres de ir a la cancha y ese tipo de cosas? Voy a la cancha de local, voy, de visitante no, pero de local trato de ir. Hago malabares para ir con mi hijo, pero voy. Trato de irlo. Para mí es como un bálsamo y es además la chance de ver fútbol en vivo. Si bien ahora empezamos a hacer Copa Libertadores en la cancha, te vas desacostumbrando sin haber fútbol en vivo. Bueno, ver a Ferro en la Primera Nacional en vivo. ¿Te gusta la posibilidad de relatar Copa Libertadores? Era algo que parecía muy lejano por la empresa en la que trabajas. Sí, no es. Yo soy a mí el fútbol europeo me apasiona realmente. O sea, si bien tuve la suerte de trabajar en ESPN, que tenía esas ligas, si a mí me decías antes de empezar mi trabajo periodístico de relator qué me gustaba relatar, yo siempre fui fanático del fútbol europeo, fanático. Entonces, hacer lo que hice siempre me alegró mucho. La Copa Libertadores nunca lo planteé como un objetivo. Obviamente que si hay que relatar, lo voy a relatar y hacerlo de la mejor manera. Tengo mayor conocimiento de otras ligas por una cuestión de años que llevo haciéndolas. Eso es irremediable. Contra eso no voy a poder luchar. Por más que me prepare todo lo que quiera y por más que haya seguido a la Libertadores y al torneo local, ¿no? Lo he seguido relativamente comparado con el trabajo de cada fin de semana mío que está vinculado con Europa. Así que nada, veremos cómo se desarrolla la profesión, este mundo nuevo que viene, y bueno, yo voy ya día a día y minuto a minuto. Mira, empecé a relatar Copa Libertadores y de 3 partidos, y si me quería acostumbrar, el mundo no me dejó tampoco. Así que no tiene mucho sentido mirar demasiado para adelante. Ya a modo de cierre, te he robado mucho tiempo, Miguel. No te gusta dar consejos porque dices que el periodismo y las épocas han cambiado mucho. Pero ¿hacia dónde crees que va el periodismo? ¿En qué herramientas? ¿Hacia qué plataformas? Te soy sincero, yo trato de explorar todas las herramientas posibles y ver qué está pasando, pero no te puedo decir hacia dónde va este mundo, la verdad. No sé hacia dónde va el mundo en general, imagínate el del periodismo con tanto cambio, con nuevas tecnologías. En definitiva, al periodismo lo van a seguir consumiendo seres humanos. Habrá distintas formaciones para los seres humanos que ¿no? empiecen a informarse y a consumir periodismo. Pero no hay que olvidarse de eso. Tampoco el cambio en los seres humanos es tan radical en la esencia del ser humano. Sí en cómo van a leer y cómo les vas a llegar, qué tipo de información, pero no dejamos de estar en contacto con seres humanos y eso no hay que olvidarlo. Entonces, para saber hacia dónde va el periodismo, vamos a tener que enfocar hacia dónde va el ser humano. Y después, seguramente, ver cómo es la mejor comunicación posible para que ese ser humano consuma tu producto. Yo creo que hay cosas que no van a variar. El ser humano siempre va a elegir el conocimiento, una parte, no todos, obviamente, el mundo no vamos todos hacia la misma dirección. Pero una buena parte, que es lo que a mí siempre me interesó, yo sé que no va a dejar nunca de consumir el conocimiento, la sinceridad, la honestidad, más allá que la logres o no, porque sería muy presuntuoso decir, ¿no? Soy sincero, soy honesto, ¿entendés? Tengo conocimiento. Ese es el camino, la búsqueda. Después volvemos a lo mismo, somos seres humanos, hay que ver si lo logramos, no lo logramos. Está bueno intentarlo al menos. Lo que te puedo decir es que está bueno intentar. Y ojalá podamos, aquellos que lo intentamos, alcanzar la mayor cantidad de objetivos posible. Pero de aquí a marcar un consejo hacia dónde va esto, yo creo que tendrías que llamar a Adriana, no sé, ahora Bill Gates, que también sabe, ¿no?, que anticipa pandemias y te habla de las vacunas y lo hace con cierta propiedad, por cierto. Yo creo que él estaría más cerca de decirte hacia dónde va el mundo en general y a partir de ahí después de cranear entre varios cerebros periodísticos hacia dónde puede ir este medio. Me gustaría estar en la reunión, no para intervenir, sino para escucharla y para anticiparme y para perdurar un poco más en esto. Le preguntaremos a Bill Gates entonces hacia dónde va todo esto. Vamos a preguntar si hacia dónde va parte del mundo después. Tenemos que hacer un congreso un poco grande, igual. Tenemos que llamar a antropólogos que nos ayuden, hasta antropólogos que nos ayuden, filósofos,
a Bill Gates, varios cerebros, ¿no?, de la vida en general, varios cerebros del medio periodístico, y nosotros vamos a poner en la reunión, ver qué cranean, y antes que termine, 5 antes, ya estamos saliendo para ir anticipándonos, a ver qué puerta encontramos, ¿no?, y que la gente va a empezar a abrir. Esto se trata de puertas, hay que ver qué puertas abre la gente o no. Hay algunas puertas que se cierran, otras que se van a abrir, en todo aspecto. Así que hay que anticiparse a abrir antes la puerta que nos puede, ¿no?, llevar a un futuro mejor. Miguel, muchísimas gracias por tu tiempo, ¿eh? Agradecido de tener esta charla. Así que de verdad, muchísimas gracias por todo. Dale, Adrián, que tengas suerte con el trabajo, con todo, con el estudio y con el trabajo. Cuídate mucho. Dale, chau, estamos en contacto. No olvides suscribirte al podcast, seguir la cuenta en Instagram @desdecabina, y te recuerdo que puedes escuchar los episodios en Spotify, Google Podcast, SoundCloud, iVoox y YouTube. Gracias por acompañarme. Nos encontramos la próxima semana con un nuevo invitado.